Buenos días, presidente. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Preguntarle sobre esta aprobación ya en la Cámara de Diputados de la reforma educativa. ¿Qué le responde a la oposición que señala que se le deja otra vez al magisterio, a la SENTE, el control de plazas, presidente? Pues es una decisión que se tomó en la Cámara de Diputados en términos generales. Se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa. Tengo entendido que la mayoría de los diputados votaron para cancelar la reforma educativa impuesta y ordenada desde el extranjero, y celebro que se haya avanzado en ese sentido. No está de más recordar que esa reforma es parte de la agenda que se definió en el extranjero y se impuso durante el periodo neoliberal. No está de más recordar que se le llamó a esas medidas impuestas reformas estructurales impulsadas por organismos financieros internacionales, reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma educativa. Y se utilizó para engañar, para manipular, el hecho de que con esa reforma iba a mejorar la educación, la calidad de la educación, cuando el propósito de fondo era avanzar en la privatización de la educación, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, cuando Zedillo era secretario de Educación y se reformó el artículo 3 de la Constitución para que la educación solo fuese gratuita en el nivel básico y se eliminó la gratuidad en el nivel medio superior y en el nivel superior. Se puso desde entonces la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pudiese tener acceso a la educación el que contara con recursos para pagar colegiaturas. Ese era el esquema, ese era el modelo. Y desde luego usaron como excusa lo de la calidad de la enseñanza, la excelencia, empezaron a decir y a repetir. Esa fue la instrucción, y luego como loros aquí a repetir lo de la excelencia y luego lo de la calidad. Y ya para imponer la reforma echaron a andar una campaña de desprestigio en contra del magisterio, de que el problema de la educación en México tenía que ver con el incumplimiento de los maestros, y como nunca se desprestigió al magisterio. ¿Qué se obtuvo con todo eso? Nada, nada bueno. Ahí están los exámenes
y si se tratara de calidad de la enseñanza, pues no hubo avances. Lo que se logró fue afectar la dignidad de los maestros, que antes les teníamos mucho respeto a nuestras maestras, a nuestros maestros. Se polarizó, hubo un grupo conservador que llegó a tener un espectacular en el Periférico, donde aparecía todas las horas que no daban clases los maestros. Toda una campaña. La Secretaría de Educación Pública se gastó 2,000 millones de pesos al año de publicidad. Usaron la fuerza pública, golpearon, reprimieron, hubieron hasta personas que perdieron la vida. Entonces, ¿qué nos dejó eso? Nada bueno. Entonces, pues yo respeto a quienes defienden esa política, si se le puede llamar así, pero no comparto ese punto de vista. Y es muy claro que los del Partido Conservador voten en contra, es decir, por mantener lo mismo. Estaba yo viendo y casi todos votaron por cancelar la reforma educativa, menos los de un partido conservador. Además, pues qué bien, ¿no?, que sin simulación fuera máscaras, hacer a un lado la hipocresía. Así se debe de actuar. Entonces, mi opinión es que qué bien que se avanzó en este terreno. Es un problema menos, porque para mejorar la educación lo que se necesita es que se tome en cuenta a los maestros, se convenza de que todos debemos de ayudar para que mejore la educación, que se tienen que crear condiciones favorables, que los niños vayan a la escuela con alimentación, que coman en sus casas o en la escuela, y que no haya deserción por pobreza, que se tengan becas como lo estamos haciendo. Vamos a entregar este año alrededor de 10 millones de becas para estudiantes, como nunca en la historia. Que se fortalezcan las normales, que fueron desaparecidas, atacadas, cerraron el Meche, otras normales que ahora vamos a abrir, que se fortalezca la carrera magisterial y que se quite
todo eso que se impuso de las evaluaciones punitivas, que no se impongan las cosas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y pues fue un paso adelante. De todas maneras, aunque no les gustó a nuestros adversarios, ya nosotros fijamos una postura en un memorándum que generó mucha polémica, que dice lo que hemos sostenido durante mucho tiempo, que debe de cancelarse la llamada reforma educativa y no afectar al magisterio y mejorar la calidad de la enseñanza, combatiendo la pobreza y creando oportunidades para que todos puedan estudiar. Lo decía Morelos en Los Sentimientos de la Nación hace más de 200 años. Decía que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Eso es todo. Educación pública, gratuita, de calidad, pluricultural, en todos los niveles. Educación como derecho, no como privilegio, no como mercancía. Entonces, muy bien por los diputados que se haya aprobado, y también los que votaron en contra, hay que reconocer que actuaron de manera consecuente. Gracias, presidente. Buenos días. Para insistir en este tema de la reforma educativa, si desde su punto de vista no cree que se deja abierta la puerta para que sea el sindicato o los sindicatos quienes decidan sobre el reparto de las plazas, esa sería la primera pregunta. Pues no, eso es lo que sostienen los que defienden la mal llamada reforma educativa, que es el regreso a la venta de plazas. No es así. Los maestros no son corruptos. Los maestros son gentes buenas, trabajadoras, gente honesta. Me consta, por eso me molestaba mucho cuando desataban campañas en contra de los maestros. Pero ya tengo en la cabeza, ya ven que a mí tardan en olvidarse las cosas, me tardan pues que se me olviden las cosas. Cuando difamaron al maestro Núñez, Rubén Núñez, dirigente en Oaxaca, lo espiaban con el CISEN y en un periódico que ya no quiero ni mencionar, cuyo nombre es preferible olvidar, le sacaron un reportaje diciendo de que le gustaban escuchar el sonido de los hielos en los vasos, acusándolo de alcohólico. Luego, siguiente paso, lo acusaron de lavado de dinero, lo metieron a la cárcel, lo llevaron a estas cárceles de alta seguridad, tratado como delincuente. Hasta allá llegaron con esas campañas. Y cuando ya no pudieron, empezaron a manejar de que
lo que se buscaba era que se regresara al sistema de la venta de plazas. Incluso a mí me señalaban de que yo defendía a los maestros porque yo estaba de acuerdo en que se traficara con las plazas. Esto me llevó a contestarle al secretario de Educación en ese entonces que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Pero no es eso. Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos y darle preferencia, eso sí, a los egresados de las normales, porque en la llamada reforma educativa ya no era prioritario tomar en cuenta a los egresados de las normales, sino que cualquier profesional podía ser maestro. Era dejar a las normales públicas como cualquier otra escuela y poner a competir mediante evaluaciones, pues iban a ganar todos los de las escuelas, ya ni tampoco voy a mencionarlas, pues. ¿Quiénes eran los profesionales que tenían los cargos durante el periodo neoliberal? ¿De qué escuelas? Los cargos, les decía, hasta hace poco, hasta en el Banco de México, que no se vaya a malinterpretar, que no es un cuestionamiento, pero habían 7 vicegobernadores o 5. De los 7 o 5, solo uno no era de esa escuela, que tampoco voy a mencionar. Fue una cosa nunca vista. Entonces querían eliminar las normales. Entonces no va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de intereses creados. Esto es otra cosa, es un cambio por completo. No va a haber entrega de dinero a dirigentes para mantenerlos quietos, no va a haber maiceo, no va a haber maíz con gorgojo, nada, nada. Y libertad completa, absoluta. Que no esté de acuerdo, tiene todo el derecho de manifestarse, todo el derecho de expresarse, sin represión. Pero entonces, ¿no hay riesgo de que el sindicato meta mano en el reparto de las plazas? No, no, porque se va a ajustar a lo que va a aprobarse en su caso en las leyes.
porque esto es reforma constitucional, faltan las leyes secundarias.